Bueno, para todas las personas que van a escuchar esto por alguna radio y también por el canal de YouTube. Estamos con Saulo Medina, psicólogo pro vida. Primero que todo, preséntese de una manera como usted siempre se presenta. Muchas gracias, Diego, por esta invitación. Soy psicólogo, tal vez la mejor carta que puedo dar y de la cual me siento más orgulloso es que soy hijo de Dios. Desde ahí comienza todo. Dios me creó, me llamó a la vida en un hogar insuperable para mí. Mis papás nos brindaron a nosotros básicamente amor en todas sus formas, responsabilidad, cuidados, cariño, correcciones. Ya hablando un poco más de mí, soy psicólogo, como lo mencionaste tú, desde hace casi 20 años y desde hace un poco más de 10 años, creo que de manera indirecta por la experiencia de la paternidad y mi hija Mariana, y como regalo de Dios, me fijo más o de una manera preferente en la vida por nacer y en lo que está a mi alcance, lucho contra el aborto. Tal vez eso es lo que más valga la pena mencionar de mí. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es el aborto y cuáles son las consecuencias, tanto físicas como psicológicas? El aborto, dicho de una manera corta pero contundente y verdadera, es un asesinato. ¿Por qué? Porque consiste en matar un ser vivo, que es un ser humano más bien, eso es bueno aclararlo, un ser humano que está siendo gestado, formado en el vientre de la mamá. Yo hago una diferenciación entre un aborto y una pérdida espontánea. Para mí el aborto es intencional y la pérdida espontánea es una circunstancia en la cual el embarazo, por diversas razones que la medicina explica, no puede continuar y el niño espontáneamente muere sin intención de la mamá ni de nadie. El aborto, por el contrario, es la interrupción, como llaman algunas personas de una manera muy eufemística y muy delicada, la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no es una interrupción, porque una interrupción es algo que se para y después puede continuar, como cuando estamos viendo una película y oprimimos el botón de pausa. Después volvemos a oprimir play y seguimos viendo la película. Aquí no es así. Y esa es una de las claridades que es bueno tener presente. Alrededor del aborto hay muchas, muchísimas mentiras. Es un asesinato porque se acaba la vida. Es un ser humano porque tiene un ADN distinto al de la mamá y al del papá, tiene su propio ADN. Si alguien sacara una muestra mía de saliva, de cabello, de piel, pues va a salir el mismo ADN. ¿Cómo podríamos explicar que una mujer tuviera dos ADNs? El que tiene en su cuerpo y el que está ahí creciendo minuto a minuto, segundo a segundo en su vientre. Hay dos ADNs, al mismo tiempo hay dos corazones, el de la señora y el que empieza a latir en el vientre alrededor del día 17 de gestación. Y hay dos tipos de sangre. El de la mamá, en mi caso, mi mamá, que en paz descanse, mi mamá era A positivo, yo soy O positivo. ¿Cómo podemos explicar que haya dos tipos de sangre en una sola persona? Esos tres argumentos muy sencillos están mostrando que es un ser humano. Algunas personas con mucha elegancia académica, pero y con muchas mentiras perfumadas dicen cosas como la siguiente. Dicen, no, pero es que todavía no es un ser humano, es un ser vivo, es vida biológica, pero no es vida humana. Esto también se puede rebatir de una manera muy sencilla y desde la ciencia. Gracias a Dios, muchas de las personas que escuchen estas palabras, y nos incluimos tú y yo, Diego, hemos recibido el regalo de la fe. Pero todos estos temas se pueden explicar desde la bioética y desde la ciencia, la biología. ¿Qué sucede? Es un ser humano con todas las letras, no es vida biológica en potencia. Porque la dignidad no puede depender de que las personas tengan cabello, porque si no los que somos así más o menos calvos, ¿qué? ¿No somos seres humanos? ¿O acaso el niño que no nace, perdón, o el niño pequeño no tiene derechos porque es que todavía no es profesional? Es vida y es vida humana.
como lo muestra el ADN y como lo muestra todo lo que hemos mencionado. De hecho, alrededor de la sexta, tal vez un poquito más, entre la sexta y la octava semana, pues ya están todos los órganos del bebito, ya están absolutamente formados. O sea, a partir de la semana octava hasta la semana 40, esas 32 semanas, básicamente son de crecimiento y maduración de lo que ya existe. Por lo tanto, a todas luces es un asesinato. Un asesinato que se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con una pastilla, la pastilla del día después, cuando el embrión está empezando a formarse, o sea, cuando está arrancando la vida. Que se puede hacer por desmembramiento, es meter unas pinzas a través de del órgano íntimo de las mujeres y llegar hasta la cabeza del muchacho, apretarla. Eso es una cosa asquerosa, salvaje, bárbara. Parece mentira que seres que han podido mandar personas, o sea, seres humanos, nosotros hemos podido enviar como humanidad personas a la luna y al mismo tiempo hagamos esto. Esa es una vergüenza. Por desmembramiento, por asuntos químicos, en fin, hay muchas formas de matar, pero sin duda es un ser humano, Diego. Y eso que le quede claro a todos, y especialmente a las niñas, a las señoritas y a los jóvenes que puedan escuchar estas palabras. La sexualidad no es un juego en el propio cuerpo de cada uno de quien la ejerza, y menos cuando trae como resultado la vida de otra persona. Muy bien. Hace algún tiempo que me parecía impresionante escuchar un argumento que el aborto es un derecho de la mujer, y yo siempre he pensado que cómo va a ser un derecho de la mujer o un derecho constitucional cuando el derecho a la vida es inviolable en todas las constituciones, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos. Pero parece ser que pasa algo, que ellos dicen que la vida tiene que salvarla el Estado, pero que verdaderamente es un derecho, más no es un deber del Estado. Me parece impresionante eso, y constitucionalmente lo están colocando. Creo que esa es una muestra patética y durísima de lo que sucede con la inteligencia cuando no está iluminada por el amor. Entonces se empiezan a desplegar todo tipo de filosofías que en el fondo son mentirosas. Claro que es una vida, ¿sí? De hecho, de cuando en cuando parecería que la misma vida se encarga de mostrarnos lo fuerte que es cuando vemos niños, bebitos, que nacen con 30 semanas, con 34 semanas, es decir, 2 meses, a veces casi 3 meses antes de lo que es un embarazo a término, y gracias a las técnicas de la medicina para los niños recién nacidos, neonatología entiendo que se llama, pues logran salvar a esos bebés. Eso es una muestra de que están vivos. Entonces habría que decirle a aquella candidata que tiene muchas probabilidades de convertirse en la mujer más poderosa de este mundo a partir del 20 de enero del año entrante, habría que decirle que es un ser humano. Lo que pasa es que ella no quiere, no le interesa aceptarlo porque, pues, bueno, ya sabemos, y tal vez haría parte de otra conversación. Pero lo fundamental aquí es decir que todas esas filosofías enredadas que hablan de que si el derecho, que no el derecho, que si no ha nacido, que si está en la barriga todavía pues no tiene derechos constitucionales, básicamente todo eso lo que está mostrando es una inteligencia que no está iluminada por el amor y una estrategia perversa, pérfida, sucia, oscura, para acabar con la vida por nacer. Porque obviamente si se acaba la vida por nacer, pues la humanidad como tal también se va debilitando. Cabe preguntarse, yo quiero mantener este diálogo que estamos teniendo, Diego, amable por demás, en los términos de la profesión que Dios me ha regalado. No quiero hablar desde la fe, pero cabe preguntarse a quién le interesa implantar la cultura de la muerte en la humanidad. Es una pregunta que dejo al criterio de nuestros televidentes. Muy bien. Recordando, la otra parte de la pregunta es, usted como profesional en la psicología, me imagino que ha visto de cerca casos de mujeres que han abortado. Psicológicamente, ¿cómo se sienten ellas? Porque hay una mentira que se dice que una mujer no siente absolutamente nada, que es algo que se quita, como cuando uno se quita esta camiseta. Entonces, o una muela que le está molestando. Exactamente.
Qué pregunta tan interesante, Diego. La quiero responder de dos maneras. Una, viendo las consecuencias de las mujeres que han abortado. Tal vez lo que a mí más me ha impactado fue un taller de sanación posaborto al cual me invitaron a participar hace ya un buen número de años. Y aún tengo la imagen de esa mujer, peinaba sus canas hace rato, yo creo que no bajaba de 65 años. Y lloraba sus ojos por un aborto que, bueno, uno nunca pregunta, pero debemos presumir que un aborto que se había practicado. Sabemos por asuntos de la biología y del conocimiento común que las mujeres alrededor de los 50 años terminan su ciclo de vida fértil, pero la mayoría de ellas, después de los 40, evitan tener hijos porque el riesgo de malformaciones aumenta significativamente. Vamos a decir que esta mujer tuvo su último hijo, o abortó, ese aborto que le hacía llorar, haya sido a los 45 años, y vamos a decir que tenía 65. 20 años llorando ese dolor. Yo creo que eso habla por sí solo. ¿Y por qué a la mujer le causa tanto daño? Pero también al hombre, atención. Los varones también podemos sufrir de síndrome posaborto. ¿Por qué a la mujer le duele tanto eso? Por una razón. Porque todo su ser, no solamente su vientre y el aparato reproductivo que nos enseña la biología, su ser, su corazón, sus caderas, su inteligencia, su conciencia, está direccionado todo ese ser a la vida biológica, pero también a cuidar la vida en general. Entonces, cuando una mujer voluntariamente acaba con su hijo, eso le causa un dolor y un trauma bárbaro, porque su vida no está diseñada para eso. A mí me gusta hacer una analogía. Si comes una manzana, tu organismo está preparado con enzimas y, bueno, las demás cosas para procesar la manzana. Pero si tú te comes medio gramo de cemento en polvo, de ese que se utiliza para las calles, para el pavimento, la intoxicación es bárbara, porque tu cuerpo no está preparado para procesar cemento. Eso que parece tan tonto es lo que sucede en el corazón de una mujer. La mujer no está preparada para procesar el hecho de decir, yo maté a mi hijo. Si a eso le sumamos las condiciones en las cuales sucede abandono del novio, porque él está muy pendiente cuando está cortejando, ¿no? Y él sonríe, y él la abraza, y él invita a bailar, y mientras tanto va logrando sus cometidos. Y cuando ya la mujer le dice, estoy en embarazo, él sale a perderse. Ese abandono, esa soledad, ese miedo, ese engaño de esos abortuarios, me niego a llamarlos clínicas. Clínica es donde hay médicos, enfermeras y todo un personal para salvar la vida. Aquí lo que estamos es ante un cementerio de tercera categoría, y menos todavía. Entonces todo ese contexto es una cosa terrible. Otra imagen que tengo yo de mujeres que han abortado fue una que en su tercer aborto, ella llega al abortuario, pero le dejan algunas partes del niño y de la placenta dentro de su vientre. Entonces horas después ella empieza a experimentar unos dolores inenarrables en su casa y empieza a tener unas hemorragias delicadísimas. Y el aborto fue practicado en un sitio, comillas, profesional. Entonces yo creo que todo eso está mostrando las consecuencias, pero por ilustrar un poco más, he leído estadísticas serias que mencionan que se triplica la probabilidad de enfermedades psiquiátricas. Claro, es enloquecedor matar la vida, y la vida más indefensa, y la de un propio hijo. Se triplican las posibilidades de suicidio por la misma razón. Se aumenta la probabilidad de un segundo aborto, porque si ya lo hizo una vez, ¿qué más da volverlo a hacer? La autoestima se va al piso, porque soy una porquería, porque maté a mi hijo. ¿Qué importa que me deje besar y tocar de cualquier otro hombre si ya hice lo peor? Todo esto tiene cura desde la terapia y desde la ayuda espiritual, pero es un dolor terrible. Decía que yo quería mencionarlo desde dos perspectivas. La primera, la mujer que acaba con su hijo. La segunda, la mujer valiente. En mi perfil de Facebook, que me pueden encontrar con mi nombre y las iniciales de mis apellidos, Saulo MF,
En mi perfil de Facebook, hace unas semanas, invité a quienes quisieran a que le escribieran unas líneas a una mujer a la cual llamé Esperanza. Ese no es su nombre, pero es el seudónimo que utilicé para preservar su privacidad. Esperanza me había contactado a mí también por Facebook y me dijo, estoy asustada y estoy pensando en abortar. Entonces yo invité a las personas que me conocen en la red social a que le escribieran cosas. Caramba, creo que fueron más de 100 comentarios o cosa parecida, para gloria de Dios. Y esta mujer decidió seguir adelante con su embarazo. Es decir, decidió respetar la vida de su hijo. ¿Qué es lo hermoso, Diego, y quienes escuchen y vean estas palabras? Hace poco conocí a Esperanza, en vivo. Ella dijo que quería conversar conmigo. Perfecto, soy psicólogo, atiendo consulta, fue a mi consultorio, estuvimos conversando. La alegría de esa mujer. Por supuesto, sus problemas siguen, ¿no? El tipo salió a perderse, como lamentable y tristemente sucede en estos casos. Ella tiene un trabajo menor, modesto, y está pidiéndole a Dios todos los días que no la vayan a despedir y que pueda cumplir con sus responsabilidades. Pero está feliz y está empezando a ver las bendiciones de tener en su vientre un bebito que en el momento en que le hicieron la ecografía tenía 5 centímetros, más o menos esta distancia de mi dedo. Eso era lo que tenía su hijo en su vientre. Una maravilla. Total, una invitación a las mujeres. No le hagas el juego a la muerte, no le hagas el juego, valórense, respeten su cuerpo, vivan una sexualidad sana, integral. Si ya están embarazadas, no le hagan el juego a la muerte y verán que se van a sentir muchísimo mejor de lo que sería vivir con la certeza, maté a mi hijo. Muy bien. Hay una pregunta que siempre me ha rondado y es, los psicólogos o los científicos sobre todo de la psicología, ven por ejemplo que la vida está desde el momento de la concepción, pero como que la política es la que se mete y manipula todo y es la que dice, mire, digan que el aborto no es aborto, y le dicen, díganlo psicológicamente. ¿Por qué muchos psicólogos y científicos, sobre todo en la ciencia de la psicología, dejan que pase eso? ¿Por qué no es una ciencia pura y no es más bien que la política se meta, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países? Pienso que hay dos factores ahí. Uno, el científico, el terapeuta, el profesional, es en esencia una persona, un ser humano, que tiene su propio corazón, sus propios intereses. Si yo hago una propuesta profesional de hablar de las sexualidades, de la integralidad del ser humano, desde su dignidad, llamaré la atención y tendré un potencial X de pacientes o de trabajo, digamos de manera general. Pero si yo hablo de una sexualidad desenfrenada, disfrute, aproveche, utilice métodos anticonceptivos, que son abortivos, y haga esto y disfrute los anticonceptivos químicos, quiero aclarar para que las personas no se sientan llamadas a engaño, pues voy a tener más público. Lo que pasa, Diego y amigos, es que esas personas, esos psicólogos, esos profesionales, son iguales que los políticos. Yo quisiera decir el nombre de un político que cada 4 años, cuando hay elecciones para el Senado, él ahora se ha dejado la barba, cada 4 años, él comienza a hablar, más o menos cuando queda un año, año y medio para elecciones, o sea, por esta época, cuando estamos grabando este video, él empieza a hablar de derechos, de la eutanasia, de la agenda gay, del aborto. ¿Por qué? Porque está buscando votos, porque eso llama la atención. Creo que en el fondo las dos razones son porque tengo más público, si hablo de eso, y porque si yo ofrezco desenfreno y una sexualidad muy hedonista, es decir, con mucho culto al placer, la gente le va a parecer algo interesante y así se va a quedar. Creo que esas son las dos razones. Muy bien. Esto, algo, ya se ha hablado un poquito sobre consejos para las personas que han abortado, pero ¿cómo se busca, por ejemplo, una buena ayuda psicológica? Porque es muy interesante ver que hay psicólogos
que conducen a los pacientes por otros caminos. ¿Cómo saber buscar un buen psicólogo? Caramba, esa pregunta creo que daría para hablar el tiempo que llevamos de nuestra entrevista. Yo siempre hablo de 4 elementos. Uno, que haya una coherencia intelectual en lo que la persona propone. A mí me parece que eso es básico. Al margen de creencias, al margen de la propuesta, porque, pues, a ver, si yo voy donde un arquitecto, yo no tengo manera de saber el cómo aplica la arquitectura, pero sí tengo manera de saber, o sí puedo escuchar en lo que él me dice si es algo coherente, si es algo serio. Eso sí lo puede hacer uno. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, un trabajo que uno vea estructurado. A veces las personas miran la psicología como, no, dejar que el paciente hable y por su propia cuenta llegue a sus conclusiones. Cabe preguntarse respetuosamente, bueno, ¿y cuál es el papel ahí del terapeuta? Porque si no me quedo en la casa y le hablo a una cámara, como lo estoy haciendo yo ahorita, bueno, estamos conectados tú y yo, pero pues nos ponemos a hablar ahí contra la pantalla y ya, y saco mis propias conclusiones. Debe haber un trabajo estructurado. Tercero, cuando uno tiene problemas, esos problemas usualmente se manifiestan en 2 grandes categorías. 1, heridas en el corazón. Y 2, barreras que le dejan a uno hacer cosas, miedos, es otra manera de llamarlos. Una manera de ver la efectividad de una terapia es cómo voy con esos miedos, cómo voy con esas heridas. Entonces, muy bueno el psicólogo, muy buena la psicóloga, pero yo cómo estoy con mis miedos. 1, 2, 3 consultas y yo no veo que esto esté avanzando en ninguna dirección, tal vez debo pensarlo de otra manera. Y la cuarta estrategia, o el cuarto elemento que recomiendo es un apoyo espiritual. Porque mi mejor definición de problema es lo que a uno le queda grande. Si yo te dijera a ti, Diego, en este momento, ¿quieres ayuda para caminar? Tú me vas a decir muchas gracias, pero pues según estoy viendo yo aquí en la imagen, pues tú gozas de buena salud, Dios te bendiga. Pero si tú estuvieras lesionado como nuestro querido futbolista Falcao en su momento, pues tú dirías, hombre, sí, te agradezco y caminaríamos los dos juntos, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando uno busca ayuda terapéutica es porque tiene un problema, es decir, algo que se le escapa a sus manos. A veces ahí es conveniente la ayuda espiritual. Muy bien. Esto finalmente, como ya nos quedaron en la entrevista, unas palabras que puedan decir de más y que de pronto no había tiempo dentro del ámbito de la entrevista, no decirlas. Claro que lógicamente hablar del aborto es un tema más amplio, pero me gustaría que finalmente expresara unas palabras. Puede ser sobre el aborto, puede ser a las víctimas o también puede ser a las personas que nos escuchan, que han participado de una u otra manera en el aborto. Con mucho gusto y con mucho cariño. Una invitación a la dignidad. Si estás embarazada en este momento, amiga, mira las circunstancias de afuera si estás considerando abortar a tu bebé. Piensa cómo sería aquello que no has hecho todavía. Piensa en que lo van a triturar en tu vientre, en que va a sonar como el hueso se parte de su cráneo, que es gelatinoso en ese momento. Piensa si tú mereces hacer eso. Piensa si ese ser humano que se está gestando en tu cuerpo merece ese final cuando ni siquiera ha comenzado su vida extrauterina. Una invitación a la dignidad, una invitación a la confianza, a tus fuerzas, a tus capacidades para salir adelante. Si ya abortaste, una invitación a que te acerques a Dios de una manera genuina y que busques una terapia que te ayude a elaborar el dolor que muy probablemente estás viviendo. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a usted, psicólogo Saulo Medina, psicólogo Provida, y muchísimas gracias por permitirnos este tiempo importante para poder reflexionar y analizar este tema que es importante. Y creo que haciendo conciencia en cada una de las personas podemos evitar poco a poco que la gente cometa este asesinato. Así es. Muchísimas gracias de nuevo. Te felicito por esa iniciativa y un saludo a todas las personas
que lleguen a observar este video. Bueno, muchísimas gracias a usted nuevamente. Hasta luego.